¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 14, del versículo del 1 al 7. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús, y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo. Confiaban mucho en Dios y les contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decían. La gente de Iconio no sabía qué hacer, pues unos apoyaban a los judíos y otros a Pablo y Bernabé. Entonces los judíos y los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Iconio y decidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. Me encanta ver esa pasión y disponibilidad de los discípulos y apóstoles de Jesús, en este caso Pablo y Bernabé. El contexto o la situación, mejor dicho, de las que ellos vienen es que ya habían sido expulsados también de Antioquía, habían estado predicando ahí, la gente habían muchos creído, habían muchos seguidores, eso sí, a donde iban ellos, Dios los respaldaba, Dios los usaba, el mensaje llegaba y muchos creían y iban aumentando los seguidores de Jesús a medida que el evangelio se iba predicando. No hay conversión sin exposición del evangelio, y esa era la misión de los discípulos y apóstoles de Jesús. El punto es que esto no era fácil, para el siglo I era muy difícil. Para el siglo I, para el contexto en el que Roma gobernaba, para el contexto en el que no se podía declarar como Señor y Salvador más que al César, para el contexto en el que los judíos también se oponían, muchos de los judíos se oponían a la predicación del Evangelio, a mostrar a Jesús como Señor y Salvador, como Hijo del Dios Altísimo, era difícil predicar el Evangelio. Y a donde iban eran expulsados, pero dejaban el mensaje de Dios. Estando en Antioquía fueron expulsados, ahora en Iconio fueron expulsados también. Pero me encanta ver cómo cada texto y cada parte en la que ellos van a predicar, el texto nos redacta que dice que eran usados por Dios. Dice, el Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas para que así la gente creyera todo lo que decía. Era Dios quien respaldaba la predicación de Pablo y Bernabé y de los demás discípulos y apóstoles de Jesús. Ellos, si bien es cierto, salieron de ahí, también es cierto que al final del texto nos dice que salieron y fueron a predicar a otros pueblos de Listra y Derbe. Ellos seguían con la misión. No había nada que desanimara a Pablo y a Bernabé. No había nada que les hiciera retroceder. Ellos seguían predicando. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos o en situaciones espirituales o congregacionales o ministeriales en las cuales nos decaemos, nos deprimimos y ya no queremos continuar. O estamos pasando un mal rato, un mal momento, y tal vez decimos, hoy no tengo ganas de hacer esto. Hoy no tengo ganas de hacer el otro. Ya no quiero hoy leer la palabra. Hoy no quiero enseñarle a nadie. Hoy no quiero darle un consejo acerca de Dios a nadie. Hoy quiero estar en silencio. Hoy no quiero escuchar ninguna clase. Hoy no quiero nada. Y muchas veces en nuestra vida espiritual estamos en eso, porque tenemos algún problema o algo que nos está afectando, nos está molestando y no queremos más nada. Dejamos a Dios de un lado como si sumergiéndonos en nuestros problemas o dificultades pudiéramos solucionar o pudiéramos estar mejor. Cuando nuestra misión como creyentes, como seguidores de Cristo, es predicar el Evangelio en todo tiempo, en toda circunstancia, sea que fuese lo que estamos pasando. Esto es fácil de explicar, pero muchas veces difícil de poner en práctica. Yo lo voy a hacer, decimos muchos, cuando me encuentre en momentos difíciles voy a seguir predicando el Evangelio.
voy a seguir buscando de Dios. Pero cuando estamos en esos momentos, cuando estamos cabizbajos, conflictuados con nosotros mismos, no lo hacemos. Sin embargo, los apóstoles y discípulos de Jesús nos dan ese mensaje, nos dan esa enseñanza, nos muestran que aunque eran rechazados, eran votados, eran expulsados, incluso los querían matar, porque predicar el evangelio en este contexto y en ese tiempo del siglo I era cuestión de vida o muerte. Era cuestión de vida o muerte predicar el evangelio, pero ellos lo predicaban. Ellos lo enseñaban, lo llevaban y salían de un lado, iban a otro, iban de un pueblo, iban a otro, predicaban de un lugar a otro. No había nada que los derrumbara. Si nosotros somos discípulos de Jesús, seguidores de Cristo, debemos seguir el ejemplo de sus discípulos y apóstoles. Y aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, ya sea en cualquier área de nuestra vida o aún ministerialmente, sigamos predicando el evangelio. Si bien es cierto, Pablo y Bernabé, las dificultades que pasaban eran por causa de la predicación del evangelio. También es cierto que estas causas no hacían que ellos desistan de predicar el evangelio. No escuchas a un Pablo o a un Bernabé diciendo: Señor, mira, si estamos predicando, ¿por qué permites que pasemos esto? Si estamos predicando, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos maltratan y nos golpean? Ellos seguían predicando sin queja. Seguían anunciando la verdad sin queja. Y nosotros, ante la primera dificultad que nos pasa, muchas veces decaemos y ya no queremos seguir anunciando el evangelio. Levantémonos y seamos como esos discípulos y apóstoles de Jesús, que son predicadores del evangelio en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Este ha sido el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo.